La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y eso cambia todo. Porque entonces la vida deja de ser algo que simplemente te sucede y se convierte en algo que puedes aprender a construir. Bienvenidos a Crear Historias. Yo soy Diego Arellano y en cada episodio exploramos historias que pueden ayudarte a construir la tuya. El libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé, explica que nuestra felicidad y bienestar no depende tanto de lo que nos ocurre, sino de cómo funciona nuestra mente y de la forma en que interpretamos la realidad. A través de conceptos de la psiquiatría y la psicología, la autora aborda temas como el impacto del estrés, el cortisol, la importancia del enfoque mental, las emociones y las creencias en nuestra vida diaria. Su idea central es que al aprender a gestionar nuestros pensamientos, sanar heridas emocionales y entrenar la atención hacia lo positivo, podemos crear las condiciones para que nos pasen más cosas buenas y vivir con mayor equilibrio, propósito y plenitud. Marianne comienza su libro hablando de los viajes. En los trenes, aviones y otros medios de transporte pueden suceder cosas muy interesantes. En una ocasión, durante un vuelo, conoció a un señor que trabajaba en la CIA y a ella le pareció fascinante. Le platicó de Irak, las tensiones geopolíticas en la zona, las pugnas por el petróleo y los gasoductos. Él la invitó a trabajar en la CIA después de graduarse de psiquiatría, aunque esto nunca sucedió, pero fue una gran anécdota. A esto añade que cree que la frase "ya vendrá cuando menos te lo esperas" hace muchísimo daño. Hay que salir a buscar las oportunidades. Una manera fascinante de iniciar el libro. ¿Cuántas veces hemos estado pegados al celular y nos perdemos múltiples posibilidades de reunir anécdotas y experiencias que además nos permitan crecer? Algo que narra Marianne es lo difícil de decidir qué rumbo tomar en nuestras carreras. Nos encontramos en un momento en el tiempo con muchas opciones, pero es difícil elegir por la sobreestimulación. Esa idea es clave en crear historias. ¿Qué herramientas podemos utilizar para construir lo que soñamos? Marianne nos comparte muchas. Y sí, es cierto que en la vida hay momentos muy duros en los que es importante sobrevivir y encontrar algún apoyo donde sostenerse, pero en otro tiempo tenemos que luchar por sacar nuestra mejor versión, como lo llama Marianne, TMB, tu mejor versión. Agrega que entendiendo nuestro cerebro y gestionando nuestras emociones, podemos mejorar nuestra vida y que la felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. Y el primer paso es conocer qué le pedimos a la vida. Tendemos a confundir sentidos con sensaciones. Buscamos sexo, comida, alcohol, y aunque no tiene nada de malo disfrutar de las relaciones sexuales, la gastronomía o algún buen vino, si todas esas sensaciones sustituyen el verdadero sentido de la vida, podemos caer en un agujero negro que se apodera de nuestras vidas y eso lleva a rupturas psicológicas o comportamientos destructivos. Buscamos tener estabilidad económica, social, profesional, afectiva, seguridad, prestigio, cosas materiales, amigos, pero la felicidad no está en el tener, sino en el ser. Nuestra forma de ser es la base de la verdadera felicidad. De acuerdo a Marianne, la felicidad se encuentra en los valores y todo aquello que nos ayuda a ser mejores personas y nos perfecciona. Debemos ser arqueros con blancos en nuestra mira. A mí me gusta pensar en lo que me dijo un buen amigo. Apunta a las estrellas y llegarás a la luna. Sumado a los valores que nos pueden llevar a la felicidad, ¿qué papel juega el autoestima en ella? Ambas están sumamente ligadas. Una persona en paz, con un equilibrio interior y que disfruta de las cosas pequeñas de la vida, normalmente tiene un nivel de autoestima adecuado. Y es que no existe una biografía sin heridas. En la vida hay que empezar desde cero muchas veces. No podemos elegir lo que nos sucederá, pero sí elegir la actitud. Y a cada uno nos reparten cartas, mejores o peores, pero son las que tenemos y hay que jugarlas lo mejor posible. Y creo firmemente que sin importar nuestro entorno y siendo realistas, podemos crear las historias que soñamos. Por supuesto, que nuestras cartas pueden pavimentar el camino de una manera muy distinta. Y claro, dependemos de la resiliencia para poder sacar a flote todas las dificultades que podemos atravesar. Este concepto de resiliencia lo puso en boga el médico francés Boris Cyrulnik. Él es hijo de emigrantes judíos de origen ucraniano y tras la ocupación nazi, sus padres fueron arrestados y él escapó y adquirió una nueva identidad de un niño no judío llamado Jean Laborde. Después de la guerra, la familia lo animó a estudiar medicina y ser psiquiatra. Lo hizo y vio que a través de su trauma podía ayudar a otros, fundamentalmente a niños. Boris utilizó su trauma y le dio la vuelta a su historia, así como vimos que lo hizo Malala en el episodio en el que revisamos su libro Yo soy Malala y su lucha por la educación de las niñas. ¿Y qué conocemos por trauma? Para todos puede ser algo diferente. Marianne habla del doble golpe que lleva a un trauma.
El primero sería el evento perturbador y el segundo proviene del comportamiento del entorno que puede implicar el rechazo o abandono, estigmatización, asco, menosprecio o humillación, y siendo la incomprensión un fenómeno de ellos. Con lo que comparte Marianne me vino a la mente la serie 13 Reasons Why. Spoiler alert, esta serie sigue la historia de un adolescente que se quita la vida después de haber sufrido una violación por parte de uno de sus compañeros de la escuela. El primer golpe fue el evento traumático y el segundo, haber sido ignorada por el consejero de la escuela y sentir que no tenía un lugar seguro. Y regresando al libro, Marian comparte que podemos enfrentar el trauma a través de los pilares de la resiliencia, que son tres: el personal, contar con herramientas interiores desde el nacimiento, el apego seguro, el contexto familiar y social, el tipo de apoyo que podemos recibir de nuestros padres o cuidadores, y el contexto social, el apoyo de la comunidad puede mitigar el trauma y fortalecer a la víctima. Y del trauma surge el sufrimiento, pero el sufrimiento tiene un sentido. El dolor posee un valor humano espiritual y no es raro encontrar personas que después de una existencia superficial y conformista han sido transformadas al recibir un revés. El sufrimiento también nos ayuda a reflexionar, nos empuja a clarificar el sentido de nuestra vida y de nuestras convicciones. Ahí puede aparecer el verdadero yo. El dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones. La conciencia de ello refuerza nuestra solidaridad, la empatía con el dolor ajeno y el amor por los demás. El sufrimiento, por tanto, transforma el corazón. Tras una etapa difícil, con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas. Es capaz de empatar y de entender mejor a los que nos rodean. Y el sufrimiento puede ser la vía de entrada a la felicidad. El dolor conduce a la verdadera madurez de la personalidad, a la entrega a los demás y a un mayor conocimiento de uno mismo. Y estas ideas se ligan a otro episodio de Crear Historias. En su libro, La ambición también es dulce, Marisa Lazo habla de la importancia de la compasión y cómo nuestras dificultades nos conducen a ser más compasivos con nosotros y los que nos rodean. Y regresando con Marianne, escribe en su libro que no hay ser humano al que el amor no convierta en alguien más apasionado y lleno de vida. El ser humano necesita amar. El amor es la gran cuestión de la vida. Y es que en la vida es muy importante la relación que tenemos con otros. Para que funcionen nuestras relaciones, deben ser fáciles o relativamente sanas. También agrega que hay vampiros emocionales, por lo que sentimos intranquilidad estando con ellos. Normalmente rechazamos a los hostiles y negativos, a los que siempre tienen algo venenoso que decir. Marianne relata una historia muy interesante de Robert Baldinger, un psiquiatra norteamericano responsable del mejor estudio sobre la felicidad que se ha hecho hasta ahora, el cual inició en 1938 con dos grupos. El primero, un grupo con alumnos de segundo año de la Universidad de Harvard y un segundo grupo de chicos de los barrios más pobres y marginales de Boston. Durante décadas se ha sostenido el estudio y los resultados de las investigaciones demuestran que no hay nada relacionado de la felicidad con la riqueza, fama o esforzarse en el trabajo, ni en el ámbito fisiológico o médico. El mensaje es clarísimo: las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables. Así se demostró que la soledad mata, que no es importante tener muchos vínculos, sino de calidad, y que las buenas relaciones protegen el cuerpo y el cerebro. ¿Y en qué se basa tener buenas relaciones? La amistad consiste en una relación de igualdad, con intimidad y aprendizaje. Por eso hay que trabajarlas con artesanía y tensión. Se pueden generar correctas relaciones siempre y cuando mostremos interés por las personas. Hay que interesarnos por ellos y acercarnos de manera sincera y amable. Es importante hacer un esfuerzo por recordar datos importantes, profundizar en ellos, en sus vidas, aficiones y profesiones. Es muy importante personalizar. También hay que evitar juzgar, cada persona es diferente, hay que aceptar a los demás como son, aunque sean distintos y lo que veamos no encaje con lo que pensemos. Hay que evitar cerrarse a lo diferente, porque si nos centramos en cierto tipo de personas con características que valoremos, podemos perdernos de los matices tan bonitos de nuestro mundo. Y es que todos tenemos algo que podemos aportar. Es importante no imponer nuestro criterio, creencias o valores. Sí, hay que trabajar para ser un modelo, pero buscando imponer encontraremos rechazo. Así que si queremos influir en alguien, si queremos transmitir nuestros ideales, debemos aprender a ser un buen ejemplo y también ser auténticos, porque una buena persona es auténtica y esa autenticidad es un binomio donde existe una buena relación entre la teoría y la práctica, porque uno es lo que hace, no lo que dice. También hay que asombrarnos y aprovechar los intereses en común, porque si existen esos valores, intereses y aficiones en común, se pueden crear vínculos buenos. Hay que buscarlos y encontrar esas conexiones para crear relaciones más honestas. Y también hay que sonreír,
porque la risa es la distancia más corta entre dos personas y simultáneamente es uno de los métodos más eficaces para incrementar las endorfinas en sangre. Algo que también recomienda Marianne es cantar pero en grupo, porque se ha demostrado que cantar y socializar ayuda en las habilidades sociales y en la sensación de pertenencia en un grupo. También podemos ayudar, ya que ayudar a otros es algo que puede generar gran satisfacción haciendo algo que está a nuestro alcance. Y tampoco hay que tener miedo de sentirnos vulnerables ante otras personas y pedir ayuda. Hay que ser humildes y no sentir miedo de vernos débiles. También hay que hablar bien de los demás, no criticar, porque hablar mal de los demás puede llevar a nuestro organismo a un estado emocional tóxico lleno de cortisol y sus riesgos que conlleva. No hablar mal de nadie puede conducir a la paz como un sedante en nuestra conducta. Y también podemos contar historias. A los seres humanos nos gustan las historias, siempre las hemos buscado, y eso le da sazón a todo lo que hacemos. Libera oxitocina, que es una sustancia química asociada con la empatía y la sociabilidad. Y en el amor y en la guerra y en la amistad, lo importante es la estrategia. Con práctica, humor y buena voluntad podemos mejorar si nos lo proponemos. También es importante mantener nuestra educación. Hay palabras que tocan el corazón de otros, como gracias, perdón y por favor. Y no hay que olvidar que para recibir también tenemos que dar. Y darnos primero. Se requiere de paciencia para generar buenos vínculos. Cuando tenemos finalidades buenas o un valor positivo, atraemos cosas positivas. Si nuestras formas de adentrarnos en los demás son tóxicas, atraeremos lo negativo. A esto le podemos agregar ser amables y es más importante de lo que imaginamos, porque la amabilidad reduce los niveles de cortisol, de estrés, de ansiedad y aumenta la oxitocina, el amor y la confianza. Porque el mundo necesita oxitocina y la encontramos en dos fenómenos, la confianza y la empatía. Y de verdad hay que intentar ser más compasivos con nuestro entorno, salir de nosotros mismos y preocuparnos realmente por los demás. Y en la siguiente parte del libro narra la importancia del amor hacia los demás. Habla de cómo Viktor Frankl es un maestro en muchos aspectos. Él vivió y analizó con profundidad la psicopatología de masas durante la Segunda Guerra Mundial. Él insistía en una idea. Al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo, exceptuando la última de sus libertades humanas, la elección de su actitud ante la vida. Aquí entran los recuerdos, los valores y los ideales. Con ello podemos diseñar, a pesar de las circunstancias, nuestro propio destino. Él se dio cuenta que las personas cuyas vidas tenían un sentido toleraron mejor el sufrimiento en los campos de concentración en Auschwitz. Eso lo podemos trasladar en la actualidad a que si tenemos alguna finalidad, un objetivo, un sentido en nuestras vidas, tenemos más razones para ser felices. Y recordar escenas placenteras también es una fuente de impacto en nuestro cerebro. El hecho de recordar dichos momentos especiales de nuestro pasado tiene la capacidad de producir las mismas sustancias y activar las mismas zonas cerebrales que se activaron cuando eso pasó en realidad. Así que recordar momentos gratificantes, emotivos o alegres pueden liberar en nuestros organismos sustancias bioquímicas antidepresivas. Y recordar es vivir, y creo que ahí podemos encontrar la importancia de crear historias muy bonitas. Y la siguiente parte del libro habla del protagonista de este, el cortisol, que es una hormona del estrés. Acá, Mariana explica que hay una serie de hormonas que se liberan en nuestro cuerpo cuando nuestro organismo se sobresalta, como la adrenalina y el cortisol. Y no es malo en sí, pero el exceso de este sí lo es, ya que el cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado, se preparan nuestros sentidos, activándolos para percibir cualquier estímulo que nos ayude a identificar una amenaza intuida. Y es que la mente y el cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario, por lo que podemos vivir con preocupaciones o sensación de peligro prolongada y eso aumenta nuestros niveles de cortisol. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o amenaza, también se activa ante la inquietud de nuestras preocupaciones. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico. Alguien con estrés continuo sufre dos problemas. Por una parte, la dificultad del crecimiento y regeneración sana y por otro, el sistema inmunológico se ve inhibido. Y es que el nivel de cortisol sube en circunstancias de miedo, amenaza, tristeza o frustración. Y si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona inunda la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo y en la mente. Y los síntomas que se pueden producir por altos niveles de cortisol se dividen en tres niveles. En el físico podemos sufrir de alopecia, opresión en el pecho, problemas y cambios gastrointestinales, por mencionar algunos. También pueden aparecer más canas y en las mujeres se puede ver afectado el ciclo menstrual. En el nivel psicológico se producen cambios en patrones de sueño, irritabilidad, tristeza y mucho más. Cuando estás en modo alerta resulta más complicado
discernir con claridad o canalizar ciertas emociones intensas. Incluso puede afectar la memoria y puede ser que haces un examen para el que te has preparado, pero en el momento en el que estás ahí, por el miedo y el elevado nivel de cortisol, bloquean el hipocampo y la memoria. Y en el tercer nivel, el conductual, con altos niveles de cortisol podemos tender al aislamiento y no ver amigos o familiares. Y nos puede costar iniciar una conversación y esquivar las actividades habituales. Y es que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen realidad de ficción. Los pensamientos influyen en la mente y el organismo. Y acá, Mariana agrega una frase muy famosa, que somos lo que comemos. Pero ella dice ser más partidaria del somos lo que sentimos, pensamos y amamos. Pero también es consciente que la alimentación posee un rol fundamental en la salud. Y realmente sabemos lo que comemos, nos informamos del origen de lo que consumimos. Es muy importante analizar y buscar mejores hábitos alimenticios. Y la autora explica a continuación la importancia de superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Porque vivir en el pasado genera depresión y en el futuro ansiedad. Solo debemos responsabilizarnos de nuestra actuación en este instante. Y sí, el pasado es una fuente valiosa de información, pero si nos quedamos anclados, puede generarnos emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento, hasta la propia depresión. Debemos aprender a gestionar la culpa, que puede ser originada por un alto nivel de exigencia o autoexigencias. Puede originarse incluso dentro de nosotros mismos. A veces somos muy duros y nos tratamos con desprecio y con una dureza que nos impide avanzar, o puede venir del exterior, cuando el entorno nos recuerda con un dedo acusador de lo que debimos o no debimos haber hecho. Y para apaciguarla, podemos medirla sin exagerar, ni ser excesivamente duros. Podemos observar ese evento del pasado y entender que es una emoción tóxica que nos impide avanzar, pero que hay que procesar y destruir. Y podemos checar todo lo que está en nuestro presente, que podemos perder por estar anclados en el pasado. Y hay que aprender a querernos, a no ser víctimas y buscar cosas que nos agraden de nosotros mismos. Eso puede ayudar mucho. Y el perdón es una forma de alcanzar la paz. Marianne comparte una anécdota de May, una niña que conoció en Camboya. Su abuela la había vendido para ser prostituida. May fue abusada y eventualmente escapó del empresario que lo hacía. Y después conoció a un misionero que le platicó de la historia de su Dios, que había muerto en la cruz y que había superado dicho acto perdonando. May hizo eso con su abuela y entendió por qué lo hizo. El miedo de no tener nada la orilló a hacer dicho acto, y a través del perdón, May encontró paz y ahora vive feliz con una madre y hermanas en un centro que alberga niñas jóvenes. Y es que si no perdonamos, nos podemos quedar anclados en el rencor, el odio y la revancha, y en la revancha buscamos que el otro sufra como nosotros lo hicimos, pero en el rencor nos mantenemos heridos. Marian sugiere que para llegar al perdón hay que aceptar lo que sucedió y no negarlo, hay que intentar comprenderlo con perspectiva, tener una buena autoestima, optimismo, evitar ser víctimas, mirar hacia adelante, y a perdonar también se aprende cuando a uno le han tenido que perdonar. Y hay que ver a la otra persona como digna de compasión. Y después de hablar un poco del pasado, Marian comparte la angustia que podemos sentir por el futuro. Aquí agrega que el miedo es un mecanismo primario de defensa que se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Y no es cuestión de eliminar el miedo, sino saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. Y esto me recuerda al libro de Elizabeth Gilbert, Libera tu magia, en el que habla del miedo y cómo hay que verlo como un copiloto, pero nosotros somos los que manejamos ese vehículo. Y es que las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas y se incorporan con nuestra experiencia o de otros, y pueden ser eventos traumáticos del pasado que o no se superaron o no fueron afrontados de una manera correcta. Y es que si vivimos constantemente en alerta, podemos generar una interpretación de la realidad peor de lo que es. Y es que el cerebro se puede confundir y puede responder ante lo que sucede en nuestro interior como si esas amenazas fueran reales. La respiración también ayuda porque enfocamos nuestra atención en el presente, en el aquí y en el ahora, desechando cualquier pensamiento que nos dirija al pasado o el enfoque hacia el futuro. Y los miedos los podemos afrontar reconociéndolos, sintiéndolos, volviendo al origen, intentando entenderlos, saber que el miedo siempre va a existir, y también es importante confiar en nosotros, mejorar nuestra capacidad de atención, educar nuestra voz interior y claro, cuidar nuestra alimentación y descansar. Y claro, nos convertimos en lo que pensamos y el miedo es inevitable, pero el sufrimiento que produce es opcional. Y los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de forma equilibrada y compasiva. Y habiendo hablado del pasado
y del futuro, seguimos con el presente y con esta idea iniciamos este episodio, con la idea que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y la felicidad no son solo alegrías, placeres, emociones positivas, también depende mucho de superar heridas y dificultades y seguir creciendo. Y es que existe la felicidad placentera como una comida, una reunión con amigos, un viaje, y también existe la felicidad estructural con pilares fundamentales como la familia, la pareja, el trabajo, cultura y amigos. La primera es una chispa fugaz, la otra es una vida equilibrada. Y es que nos enfocamos mucho en gozar de viajes o nuestros hobbies, y aunque también es importante disfrutar de esos placeres, nuestra felicidad estructural es la que nos puede permitir un sano equilibrio. Y seguimos con algo muy importante, los pensamientos y las emociones, porque toda emoción viene precedida de un pensamiento. Y para ser felices y sentirnos en paz y completos es importante trabajar muchísimo en la forma en la que pensamos. Porque podemos tener sistemas de creencias que nos limiten a poder actuar libremente y en ocasiones pueden ser buenas, como por ejemplo si vemos el sol y lo ligamos que ese día puede estar lleno de energía positiva, pero si está lloviendo y pensamos que todo se va a ir al carajo, pues claro que eso no va a ayudar. Y claro que podemos educar los pensamientos y quitarnos este tipo de creencias. Debemos tomar el control de nosotros mismos, evitar culpar al resto, a las personas tóxicas que nos rodean o a las circunstancias sociales o económicas. Hay que abandonar el rol de víctima y ser el protagonista de nuestras vidas. Porque ese sistema de creencias son ideas prefijadas sobre cómo vemos la vida y el mundo que nos rodea y lo que creemos de nosotros. Que puede ser que todo esto llegamos a ello por nuestra conclusión o porque desde niños o adultos nos lo han repetido y podemos ser conscientes o inconscientes porque llevan toda la vida ahí. Y también debemos cuestionarnos todo lo que nos limite para alcanzar nuestra mejor versión. También Mariana habla de el estado de ánimo y que este depende de varios factores, como puede ser el consumo de drogas y alcohol, la bioquímica o la genética, la salud física y las circunstancias externas y también el tipo de personalidad, porque también hay personas con trastornos de personalidades severos como límite o evitativo, esquizoide, como puede ser alguien impulsivo, con inestabilidad emocional, miedo intenso al abandono, que se provoca autolesiones, baja tolerancia a la frustración, que puede sufrir bajos emocionales intensos por ello. Y también hay personas con lo que ella le llama PAS, personalidad altamente sensible. Y una persona altamente sensible tiene rasgos de preocuparse por los demás más de lo normal, buscar constantemente la tranquilidad y el sosiego, y es una persona que se puede alterar con lugares caóticos y percibir la realidad intuitivamente de forma más profunda que otras personas que la rodean. Y otro factor muy importante que la autora señala que es importante cuidar es el sueño, porque si no descansamos, nos podemos levantar con sensación de agotamiento y cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad y en algunas etapas de la vida es necesaria la medicación, pero las benzodiazepinas como alprazolam, lorazepam, diazepam y derivados con el tiempo pueden generar tolerancia, abuso y dependencia. Y aquí agrega una historia bastante interesante de por qué el café nos despierta. Y bueno, Marian comparte que la energía del cuerpo se denomina ATP, adenosín trifosfato. Y cada célula se alimenta de aquello que ingerimos. Y cuando realizamos ejercicios, trabajamos, estudiamos, pensamos, hacemos uso de este ATP. Y cada vez que empleamos una molécula de ATP, esta se rompe y se divide en dos. Una molécula de fosfato y otra de adenosina. La adenosina es importante para nuestro descanso, pues es una sustancia que induce al sueño. Y si el cerebro detecta niveles de esta molécula muy elevados, nuestro organismo percibe una sensación de somnolencia y el sueño será más profundo. Y el cuerpo es muy sabio y emplea este sistema para generar sensación de cansancio e inducir al sueño tras el esfuerzo, el ejercicio, el estudio. Y ahí entra el rol del café con la famosa molécula antisuero. Posee una gran similitud con la adenosina y se denomina una antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. Es decir, al consumir cafeína bloqueamos los receptores del cerebro sensibles a la adenosina.
Y añade que el cuerpo necesita 4 o 5 ciclos de sueño con una duración en torno a 90 minutos. Y existen 5 fases: la primera y la segunda del sueño ligero, la tercera y la cuarta del sueño profundo, y la quinta, la fase REM, en inglés, Red Eye Movement. Y la ciencia del sueño señala que no depende tanto del número de horas que uno pase en la cama, sino de los ciclos del sueño, lo que nos permite descansar de una manera adecuada. Y los ciclos de cada persona deben ser estudiados de manera individual. Y además comparte 5 consejos para dormir bien, que son: primero, prescindir de los dispositivos antes de dormir; después, hay que cuidar los estímulos emocionales; tercero, cuidar los pensamientos antes de cerrar los ojos; cuarto, adoptar una rutina sana; y quinto, intentar dormir sin luz. Algo más que explica Mariana en su libro es la importancia de la capacidad de atención y el sistema reticular activador ascendente, que lo vamos a revisar después de esta anécdota muy interesante de cómo conoció a Somali Mam después de terminar la carrera. Ella iba a optar por una plaza en psiquiatría en Madrid, pero una amiga le propuso otro plan que le apasionó bastante, y este era perder la plaza, hacer el examen un año después y viajar a Camboya a colaborar con una ONG. Ella no conocía la historia de los camboyanos, pero encontró en una librería este libro, El silencio de la inocencia, de Somali Mam. Es una mujer que había sido vendida a una red de prostitución y burdeles en Camboya, y había pasado más de 10 años trabajando hasta que se enamoró de un cliente y pudo dejarlo. Ella fundó una de las principales ONG del mundo en materia de tráfico de personas y lucha contra el abuso sexual y la prostitución. Ella, en su libro, agradece a la reina Sofía en la dedicatoria, y eso es clave para que Marianne pudiera conectar con ella. Así que Marianne se dio a la tarea de localizarla, de buscarla en internet y nada. Pero Marianne estaba decidida a ayudarla, y el primer paso era volar a Camboya. En su recorrido, eventualmente pierde un vuelo por una tormenta y después pierden sus maletas. Y le ofrecen dos opciones: esperar a que encontraran sus maletas y volar, o volar y reclamarlas en el destino. Así que ella lo que decidió fue volar, y cuando aterrizó en Bangkok fue a reclamarlas, y justo al lado suyo una señora camboyana reclamaba sus maletas también. La señora se parecía a Somali, la del libro. Entonces Marianne sacó el libro y lo puso en el mostrador, y entonces la señora lo vio y dijo: usted tiene mi libro. Y por supuesto que Marianne le dijo que venía a buscarla y que tenía una idea para ayudarla en su proyecto. Somali no se fió porque era una mujer perseguida y llevaba con ella un guardaespaldas. Pero Marianne le dijo que ella quería mucho a la reina Sofía, y así fue como confió en ella, pudieron conectar y le dio su teléfono. Y así fue como Mariana entró en contacto con algo terrible, lleno de dolor, sufrimiento físico, pero sobre todo psicológico. Pero también comparte que es una experiencia que enriquece mucho más a quien da que a quien recibe, porque nos puede ayudar a valorar lo que tenemos y a no dejar de lado a las personas que sufren. Y con esta anécdota explica el sistema reticular activador ascendente, o SRAA, que es el encargado de filtrar varios millones de bits de información que recibimos y prioriza toda esa información y aquello que representa un interés en nuestros objetivos, preocupaciones y nuestra supervivencia. Por eso, cuando alguien está embarazada, ve gran cantidad de carritos de bebés que hay en algún espacio, y no es que exista un boom de natalidad, más bien es que el cerebro está más sensible a ese dato. Porque si ansías algo con fuerza, puedes ser capaz de visualizarlo. Y no es que vaya a suceder algo que deseamos, pero sí hay que darle al cerebro objetivos e ilusiones para estar abiertos a ellos si pasan a nuestro lado. Es importante usar nuestra imaginación, soñar, porque neurobiológicamente pueden suceder cosas impresionantes cuando imaginamos algo con fuerza y con ilusión. Pero también dice que no hay que obsesionarnos, porque eso puede producir el efecto contrario y no visualizar las alternativas interesantes que pueden surgir en la vida, porque a veces únicamente estamos enfocados en lograr algo muy específico y concreto. A veces hay que tomar distancia, obtener una visión más global y quizá apuntar hacia una meta distinta. Y esto lo podemos potenciar si cada mañana planteamos un objetivo para ese día. Puede ser algo insignificante o un desafío súper importante. Podemos imaginar consiguiendo ese desafío, pensar un primer paso para acercarnos a ello, y así activamos el SRAA.
Y es muy importante abrir la mente o podemos perdernos de percibir las oportunidades que se despliegan, pero si vamos con una actitud receptiva podemos darle un significado a nuestras experiencias. Y es que a veces vamos tan rápido que se nos olvida mirar y apreciar los detalles como lo hacen los niños. Y es que mirar con atención devuelve el interés y la fascinación ante la vida. Debemos mirar la realidad con ojos de ternura, sin dureza, y para eso falta detenimiento y asombro. Si miramos la realidad con indiferencia o hastío, dando todo por sentado sin detenernos en los matices, lo más probable es que siempre nos atasquemos en lo mismo y nos quedemos en lo negativo, lo difícil o lo que no tiene solución sencilla. Y es que el SRAA hoy en día se encuentra bloqueado por los múltiples estímulos de pantallas. Debemos aprender a desviar los estímulos que llegan sin parar a los sentidos y prestar atención a lo que realmente importa. Y entramos al mundo de las emociones, que la autora define como estados afectivos de más o menos intensidad, que es la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de la vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que pueden mostrar nuestra forma de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Y para muchos puede resultar familiar esta historia de Paul Ekman, asesor de la película Intensamente de Pixar. Él estudió a fondo las emociones y la manera en que demostramos aquello que estamos sintiendo. Creó lo que se conoce como sistema de codificación facial de acciones, que mide los movimientos de los 42 músculos de la cara, así como los de la cabeza y los ojos. En 1972 estableció que había 6 expresiones faciales universales relacionadas con las emociones básicas o primarias: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Y cualquier parecido con la película de Pixar no es coincidencia. Es importante entender nuestras emociones porque quien se traga las emociones se ahoga. Y es que vivimos en una sociedad que nos incita a bloquear y anular las emociones. Puede parecer que si demostramos emociones es signo de debilidad o falta de fortaleza, pero si una emoción se reprime, eso equivale a no aceptarla. Se pueden quedar encajadas y enquistadas en el subconsciente. Hay que aprender a expresar esas emociones y también a comunicarnos, porque a veces pensamos que una persona se da cuenta del daño que nos ha hecho, pero la mayoría de las veces los que nos juzgan, critican o hieren no lo hacen con maldad. Incluso pueden ignorar el daño que nos hacen. Y claro que sí, existen algunos que lo hacen disfrutándolo, pero son los menos, comúnmente llamados psicópatas. Y tampoco se trata de expresar todo aquello que nos viene a la mente, pero sí encontrar un equilibrio entre las situaciones en las que debemos expresarnos y en las que es mejor callar para guardar nuestra paz interior y armonía exterior. Y todas esas emociones se pueden convertir en una bola de nieve, en una avalancha y eventualmente pueden salir de la peor manera. Y también la autora comparte que todas esas emociones reprimidas pueden volver por la puerta de atrás en algún momento en forma de enfermedades físicas o psicológicas. Y si te has preguntado qué produce llorar, por acá Marian lo explica. Ella también agrega que la única especie del mundo que llora por motivos emocionales es el ser humano. Y existen 3 tipos de lágrimas: las basales, que sirven para mantener la hidratación del ojo; las protectoras, que brotan ante agresiones físicas, motas de polvo, gases; y las emocionales. Y es que el llanto emocional se activa cuando el organismo percibe un estado de alerta, tristeza, angustia o peligro y envía lágrimas a los ojos como reacción ante ello. Y un investigador, William Frey, estudió hace años el componente bioquímico de las lágrimas tras llorar de forma intensa por angustia excesiva. Él encontró niveles elevados de cortisol, y esa es la razón por la cual tras un ejercicio de llanto uno se siente liberado. Nos liberamos de cargas importantes de cortisol. Y regresando a las emociones, podemos desarrollar síntomas psicosomáticos por bloquearlas, porque cuando las emociones se transforman en enfermedades físicas, estamos ante lo que se denomina justamente una enfermedad psicosomática. Se desarrolla en la mente, pero desarrolla sus efectos en el cuerpo. Y acá se comparten algunos de los principales trastornos psicosomáticos en el sistema nervioso: la migraña, dolores de cabeza, vértigos, hormigueos, parálisis muscular; con los sentidos, visión doble, ceguera transitoria y afonía; con el sistema cardiovascular, taquicardias y palpitaciones; con el sistema respiratorio, opresión en el pecho y sensación de falta de aire; con el sistema gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, reflujo, acidez, globo faríngeo y dificultad para tragar.
Y es que antes de enfermar, el cuerpo nos puede mandar señales, se quiere comunicar con nosotros, ansiando el equilibrio y la paz, pero vivimos en una era de velocidad en la que nos cuesta trabajo conectar con nuestro interior y no podemos dar voz a esos síntomas que nos están alertando de algo que no funciona. Y la ciencia nos ha dado ejemplos de enfermedades relacionadas con la emoción. La dermatología nos señala ciertas enfermedades cutáneas que prevalecen en pacientes que experimentan resentimientos, frustración, ansiedad o culpa. En la cardiología, ataques cardíacos son más comunes en personas agresivas, competitivas o que han desarrollado una cronopatía. En gastroenterología hay correlación entre emociones como la ansiedad, puede ser un examen, una entrevista de trabajo, y las dolencias intestinales o estomacales como úlceras pépticas. Y en oncología se está profundizando mucho más la relación de la mente con el cuerpo. Y es que con el cáncer aún no está claro el proceso, pero cada vez se intuye por más científicos que la emoción o el estrés pueden ser factores de riesgo en el desarrollo del cáncer. Y claro que su etiología es más variada y compleja. El cáncer está relacionado con múltiples causas: el ambiente, la alimentación, los hábitos tóxicos, la genética, pero lo que se postula cada vez con más fuerza es que las emociones también juegan un papel. Y los tumores son un conjunto de células malignas que se asientan y crecen en alguna zona del cuerpo. En el cáncer, cuando el tumor está instalado, el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo dejan de atacar al tumor y se ponen de parte de él. Y se ha investigado que si llevas una célula a un entorno tóxico, está enferma, y si la rodeas de un entorno sano, sana. Así, del mismo modo que le ocurre a nuestras células, si una persona, un conjunto de células y por supuesto de algo más, frecuentamos algún entorno tóxico, bien sea otras personas, ambientes o circunstancias adversas, nos podemos enfermar. ¿Y qué sucede en la metástasis? Las situaciones de estrés, preocupaciones, tristezas y traumas de forma crónica alteran las defensas y favorecen el posible desarrollo de una enfermedad grave. Las emociones perjudiciales como tales no producen cáncer. Es el estrés emocional crónico el que puede arrancar o activar o potenciar la difusión de aquello que origina el cáncer. ¿Y qué provoca el estrés emocional? Situaciones como la soledad, familiares enfermos, malas relaciones con el entorno, traumas no resueltos, duelos difíciles o problemas laborales y económicos. Y también Marian comparte algunas pautas sencillas para gestionar de forma correcta las emociones. Es importante conocernos, identificar nuestras emociones, buscar ser asertivos, no tener miedo de convertirnos en nuestra mejor versión y poner límites al efecto que los demás ejercen sobre nosotros. Y claro, todos podemos experimentar desamparo, ansiedad, sentirnos poco animados, frustrados o resentidos, pero esto puede ser saludable porque nos alerta de lo que no va bien a nuestro alrededor y nos motiva a cambiarlo con el fin de restaurar ese equilibrio, tanto en lo psíquico como en lo físico. Pero si se cronifican y afectan nuestro estado de ánimo, debemos poner atención, porque el modo en que pensamos y sentimos condiciona nuestra cantidad y calidad de vida. Marian también explica los telómeros, que están muy relacionados con el cáncer, que son los retejos de las células, ya que establecen el número de veces que una célula puede dividirse antes de morir. Son el cronómetro del envejecimiento celular. Y platica aquí que la bioquímica estadounidense de origen australiano, Elizabeth Blackburn, estudiando los telómeros, descubrió una nueva enzima, la telomerasa. Describió que cuanto menores eran los niveles de telomerasa, menor era el tamaño de los telómeros y por lo tanto disminuía el número de divisiones posibles de una célula, con un mayor riesgo de enfermedades y envejecimiento. Y los hábitos negativos impactan en la longitud de telómeros: el estrés, la alimentación, la obesidad, el sedentarismo, la soledad, la contaminación o problemas con el sueño. Agrega que la soledad es un factor de riesgo no solo para la depresión, sino para envejecer con telómeros más cortos y de forma menos saludable. Y que es todo aquello que puede influir en que se eleve el cortisol. Marian comparte estas cuatro circunstancias: el miedo a perder el control, el perfeccionismo, la cronopatía o la obsesión por aprovechar el tiempo y la era digital. Y vamos a checar uno por uno y lo que explica la autora. Primero, el miedo a perder el control, porque queremos pensar que podemos controlar lo que nos rodea, pero debemos aceptar nuestra pequeñez.
Y por más que estudiemos y busquemos un trabajo, las cosas pueden no darse, por más que cuidemos nuestra salud con ejercicio y alimentación, pueden existir complicaciones, por más que busquemos una pareja y tengamos hijos que pensamos que serán de determinada forma, las reglas cambian. Y es que si pensamos que controlar nuestras emociones para mantener un control es viable, estamos equivocados y nos podemos ahogar por ello. Esa búsqueda constante de control nos lleva a no disfrutar de las cosas buenas que nos están ocurriendo, a olvidar el momento presente obsesionándonos con el futuro. Y seguimos con el perfeccionismo. Si somos perfeccionistas, siempre vamos a estar insatisfechos porque nada estará a la altura de nuestras expectativas. Y las personas a nuestro alrededor pueden estar alertas y podemos quedarnos en pensamientos rígidos de los que no nos movemos. Y seguimos con la cronopatía, esta obsesión por aprovechar el tiempo. Y es que vivimos en una sociedad que valora estar trabajando y la velocidad con la que podamos producir. Pero también agrega que el tiempo es el bien más democrático que existe. Todos tenemos 24 horas y decidimos qué hacer con ellas. Y claro que hay extremos de personas que malgastan el tiempo, pero también otras que sufren cronopatía y siempre quieren estar haciendo algo. Y la autora comparte que las grandes experiencias no se saborean en el ajetreo de las prisas y el reloj. La vida no es plena y gratificante si no hay paz y quietud en algunos instantes. Y también normalizamos andar corriendo, no poder hacer tiempo en nuestra agenda ocupada para ver amigos y que no sabemos cómo descansar y cuando las cosas se vuelven un poco más lentas nos podemos sacar de onda. Así que es importante aprender a parar y observar y disfrutar, porque para observar y contemplar de verdad hace falta pararse, porque corriendo no se percibe la belleza y es importante escuchar también nuestra voz interior. Esa voz no se escucha ante el frenético ruido de la vida. Y las terapias actuales piden paz interior y sosiego. Y seguimos con la era digital, y es que el universo de la pantalla está afectando la forma en la que nos relacionamos y procesamos la información. Y eso los programadores lo saben y diseñan las redes sociales con este fin en mente. Y es importante entender esta adicción porque toda adicción tiene una base molecular y fisiológica conocida desde hace muchos años. El alcohol, la cocaína, pastillas, marihuana, apuestas, juego, pornografía están reguladas por la dopamina. Y las compañías saben esto y no solo buscan un marketing tradicional, quieren captar nuestra atención con más contenidos, más datos y más capacidad de dominar lo que compramos, vemos, decidimos y hacemos. Y es que todos los seres humanos buscamos desde la infancia, adolescencia, vías de escape para manejar altibajos, frustraciones y vacíos. Y las pantallas tienen esa función relajante y de entretenimiento. Eso genera debilidad de carácter de muchos jóvenes que quieren las cosas rápidas, porque cuesta mucho trabajo generar resultados gratificantes. Y no olvidemos que las dos únicas cosas que realmente llenan al ser humano por completo son el amor de pareja, de amigos y la satisfacción personal. Y esos dos pilares de la vida se logran a base de esfuerzo, constancia y paciencia. Porque también el éxito en la vida lo pueden lograr personas que son capaces de concentrarse y enfocarse en lo que realmente desean y así ser capaces de perseverar en dicho propósito. Y ya hablamos de todo aquello que puede subir el cortisol, pero ¿cómo podemos bajarlo? Marianne también lo comparte en la siguiente parte de su libro. Y primero está el ejercicio, que es una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad, la depresión. Y es importante practicarlo con regularidad, porque fomentamos la producción de serotonina y dopamina, que son hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. También es importante medir la intensidad y los beneficios de hacerlo al aire libre pueden ser mucho mayores. Y es que el ejercicio puede disminuir la inflamación cerebral y bajar los niveles de cortisol, además de una buena alimentación. Y también es importante el ambiente en el que realizamos el ejercicio, porque entre más cerca estemos de la naturaleza, será más fácil reducir los niveles de cortisol, mejorar el sistema inmune y nos ayudará a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Y si le damos check al ejercicio, podemos seguir con manejar personas tóxicas. Y bueno, hay todo tipo de personas tóxicas, ¿no? Inestables, celosos, paranoicos, inmaduros o neuróticos. Y por ello puede ser difícil crear vínculos sanos con ellos. Pueden ser personas expertas, manipuladoras, que saben detectar con precisión puntos débiles de víctimas y por definición asfixian constantemente y puede ser de forma voluntaria, pero también pueden ser no conscientes del terrible daño que causan a su entorno.
Y si detectamos a una persona tóxica, María nos comparte 6 claves para gestionarlas. Primero hay que ser discretos con esas personas porque pueden utilizar la información que les compartamos para anularnos o hacernos daño. Segunda clave, ignorar la opinión de la gente tóxica. Tercera, hay que intentar olvidarnos de esa persona tóxica porque hay personas que llegan y mejoran nuestras vidas, pero hay otras que se alejan y la mejoran todavía más. La cuarta clave es intentar aprender a convivir con esas personas en caso de que no podamos alejarnos de ellas porque forman parte de nuestra vida. Es importante comprender porque comprender es aliviar y si conocemos más a esas personas podemos compadecernos de ellas y dejar de sufrir. La quinta clave es perdonar porque un corazón resentido no puede ser feliz. Y la sexta clave es importante tener cerca a personas vitamina, que son esas que nos devuelven la alegría de vivir y tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. Le siguen los pensamientos positivos, porque la mayor parte de las cosas que nos preocupan son un cúmulo de micro preocupaciones que sumadas alteran nuestro mundo interior, y para evitarlas hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas y positivas. Y Marian comparte algunas ideas sencillas para no preocuparnos tanto. Estas pueden ser aceptar que algunos pensamientos no siempre dicen la verdad, entender lo que nos produce esa emoción, observar el impacto que cada pensamiento negativo genera en nuestro cuerpo y tampoco hay que traducir cada pensamiento en palabras, porque uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. También hay que pensar si ya hemos sido capaces de salir de eso que nos preocupa, no suponer lo que piensan otras personas, hablarnos en positivo, sentir esa emoción positiva, agarrarnos del presente, tener visión del futuro y revisar si lo que nos preocupa es algo decisivo y tendrá importancia en un año. Y también es importante que no actuemos ni respondamos si tenemos pensamientos automáticos negativos. Hay que buscar lo positivo de cada situación y también podemos escribir todo ese torbellino de pensamientos en un papel y refutarlos. Marianne después habla de la importancia de la meditación y el mindfulness, y esto significa tener plena atención en el momento presente, que es algo muy difícil de hacer en la sociedad occidental. Ella aprendió con el profesor Danis del King's College en Londres que los efectos de la meditación budista, el mindfulness, la oración de cristianos y judíos son similarmente positivos mientras se realicen con dos elementos: aceptación y abandono. Añade que normalmente el problema con las oraciones puede ser que algunas personas acuden pidiendo, exigiendo, implorando con angustia y que eso genera mayor intranquilidad. Y otra forma de reducir los niveles de cortisol es la ingesta de omega 3, porque ingerirlo puede ayudar a potenciar nuestro estado de ánimo y capacidad cognitiva. Y ya revisamos en el libro muchos conceptos muy importantes como la felicidad, el autoestima, el amor hacia otras personas, el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Hablamos acerca de la depresión, que puede ser porque estamos anclados al pasado, la ansiedad por tener fijos nuestros pensamientos en el futuro, la importancia de vivir el momento presente, las emociones y su repercusión en la salud, las actitudes que pueden elevar el cortisol y también técnicas para bajar el cortisol. Y todo esto nos lleva a la siguiente parte del libro, en la que habla de cómo generar tu mejor versión. Primero, la importancia de saber quiénes somos. Hay que conocernos, qué nos caracteriza, qué es lo que nos gusta de nosotros, qué es lo que no nos gusta tanto. Y en este proceso de autoconocimiento podemos conocer lo que perciben las otras personas de nosotros, nuestra imagen, lo que creo de mí mismo, nuestro autoconcepto, lo que soy de verdad, nuestra esencia y lo que muestro en las redes sociales, en internet, la e-imagen. También podemos aprender a comprendernos, entender nuestra genética, nuestro pasado y nuestra forma de relacionarnos con otros, así sean jefes, amigos, empleados, pareja. Y le sigue aceptarnos, porque es importante aceptar que tenemos limitaciones, aceptar esas limitaciones, y no se triunfa por no tener defectos, sino por potencializar las facultades y aptitudes. Y Marianne comparte que los triunfadores son aquellas personas que disfrutan su trabajo y son excelentes en algo en específico, porque no son distintos a nosotros, simplemente enfocan su tiempo en algo que son buenos y les gusta y lo buscan pulir. Y acá comparte esta ecuación: talento más pasión es igual a vocación. Y añade que todo líder tiene tres cualidades:
tener un mensaje, saber comunicarlo y ser optimista al respecto. Y Marian comparte otra ecuación, la ecuación de tu mejor versión, que la podemos encontrar sumando conocimientos más voluntad más proyecto de vida por pasión. Y la autora define algunas ideas de cada uno de estos elementos de la ecuación. En los conocimientos, la suerte favorece a los que están preparados. En la voluntad hay que tener la capacidad de posponer la recompensa y gratificación instantánea. Eso es determinación. Y también en el proyecto de vida es importante fijarse metas y objetivos, porque no existe viento favorable para el que no sabe a dónde va. Porque no hay que tener miedo de ilusionarse e imaginar algo grande. Es importante paladear los diferentes logros o hitos que se van alcanzando y en los pequeños pasos radica la felicidad y no en obsesionarnos con alguna meta. Y la pasión no suma, multiplica, porque hemos sido creados para ser felices y transmitir eso a otras personas. Y para cerrar este resumen, añado una cita que creo que refleja lo que es crear una historia. Como bien dice Murray Butler, hay tres clases de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan ¿qué ha pasado? ¿Quién eres tú? Y agrego tres preguntas que te pueden ayudar a ver desde otra perspectiva tu historia con lo que aprendimos con este gran libro. Primera, ¿qué historia te estás contando hoy que podría estar limitando las cosas buenas que te pasan? Segunda, si nuestra actitud ante la vida lo puede cambiar todo, ¿de qué manera podrías ver las cosas diferentes a partir de hoy? Y tercera, ¿qué pequeño cambio puedes hacer esta semana para empezar a provocar que te pasen más cosas buenas? Yo soy Diego Arellano, gracias por estar por acá y nos escuchamos en otro episodio de Crear Historias.